Continuamos con la segunda parte de esta grabación dedicada al plan de investigación y su importancia para la elaboración de una tesis. En una grabación anterior vimos los dos primeros puntos y ahora corresponde concentrarnos en los elementos mínimos del plan de investigación. Recordemos también que esta entrega será por varias grabaciones, con lo cual en esta grabación nos concentraremos en el problema de investigación. Habíamos culminado la grabación anterior presentando los elementos mínimos del plan de investigación, los cuales los tienen en pantalla. No obstante, aquí corresponde hacer una precisión. Hay uno de estos elementos que, si bien será importante de identificar en la investigación, no merece un desarrollo suficiente cuando estamos ante una clase de investigación académica concentrada únicamente en materia de dogmática. Así, por ejemplo, este elemento será la metodología. No es necesaria en todos los trabajos de investigación académica, sino que depende del tipo de investigación que yo vaya a desarrollar. Y para eso será necesario enmarcar adecuadamente nuestra investigación, identificar en qué ciencia penal se va a desarrollar nuestro trabajo. Así, por ejemplo, si estamos ante un trabajo estrictamente de dogmática penal, pues entonces no será necesario ahondar en la metodología. Sin embargo, si estamos ante una investigación de contenido criminológico, político-criminal o interdisciplinario, esto es, que combina estas disciplinas incluso con la dogmática penal, pues entonces ahí sí será necesario que ahondemos en el contenido de la metodología que vayamos a utilizar. Este elemento será tratado más adelante con mayor precisión, sobre todo respecto a cuáles son los métodos que se utilizan en la investigación de dichas ciencias penales. No obstante, es importante que ustedes tengan una primera visualización respecto a los elementos mínimos del plan de investigación. Asimismo, yo había terminado la grabación anterior señalando que si bien este es el orden de presentación del documento, del plan de investigación, deberá seguirse una estrategia para su formulación. Así, por ejemplo, es absolutamente incorrecto empezar a redactar el plan de investigación en función al tema. Ya veremos que tenemos que trazar una estrategia de redacción, para lo cual será importante enfocarnos primeramente en el problema de investigación. Si es que nosotros volvemos a mirar los elementos mínimos del plan de investigación, debemos partir de dos elementos puntuales para su redacción. De la pregunta de investigación, que no es otra cosa que el problema, y de la respuesta a dicha pregunta de investigación, que no es otra cosa que la hipótesis. Nuestro plan de investigación deberá empezar a redactarse en dicho orden y de forma consecutiva los demás elementos. Así, por ejemplo, si es que nosotros miramos el orden en que debe iniciar a redactarse el plan de investigación, la propuesta que tenemos es la siguiente. En primer lugar, identificar el problema, esto es, la pregunta. En segundo lugar, la hipótesis de trabajo, esto es, la respuesta a dicha pregunta. En tercer lugar, el tema de investigación. En cuarto lugar, la metodología, únicamente donde corresponda. En quinto lugar, los objetivos. Sexto lugar, la justificación. Séptimo lugar, la bibliografía. Y octavo lugar, el esquema de trabajo. El esquema de trabajo será materia de recuento, de grabación, en un siguiente video, con lo cual no lo veremos todavía, sino hasta culminar con la explicación de estos elementos mínimos. Asimismo, como ustedes pueden ver en pantalla, la bibliografía no es un apartado que se redacta al final de todo el plan de investigación, sino que es un apartado que se va construyendo en el camino, conforme al cual cada tesista se va informando del tema de investigación, esto es, conforme al cual cada tesista se va empapando del tema de investigación y empieza a redactar los demás elementos mínimos. Por ejemplo, para la redacción del problema de investigación, seguramente tendrán que realizar una revisión bibliográfica de la materia en la cual se está enmarcando su trabajo.
Esta revisión bibliográfica deberá quedar registrada en el apartado número 7, con lo cual no esperen hasta el final de todo el plan de investigación para recién redactar la bibliografía, sino que este es un apartado que se va redactando en la medida en la que va revisando bibliografía, textos, artículos, tesis. Entonces, todos estos textos deben estar registrados en el apartado de bibliografía y hacia el último momento, esto es, hacia el momento séptimo, es que debe hacerse un barrido para identificar si es que la forma de citado se ha dado de forma correcta. Asimismo, nosotros también hemos hecho referencia en una grabación anterior que la tesis no es otra cosa que el seguir pasos escalonados consecutivos y sistemáticos, y esto incluso lo apreciamos en la elaboración del plan de investigación, pues no podremos tener una hipótesis de trabajo si es que previamente no tenemos claridad sobre el problema de investigación. Asimismo, no podremos tener un tema de investigación si es que previamente no tenemos claridad sobre el problema y la hipótesis. De manera similar, no podremos llegar a identificar una metodología si es que previamente los otros elementos no quedan señalados con suficiente claridad, con lo cual estos pasos escalonados, consecutivos y sistemáticos también se verifican en este momento. Avancemos con el problema de investigación, que va a llevarnos al grueso de esta grabación. ¿En qué consiste este problema? Nosotros empezamos la grabación de esta unidad señalando que la tesis es el producto resultante de una labor de investigación académica, con el cual se busca dar respuesta a una interrogante. Este interrogante es justamente el problema de investigación. La pregunta que yo voy a formular, la pregunta que me va a permitir construir un conocimiento original, un aporte a una de las ciencias penales, va a partir de esta interrogante. Tal como su propio nombre lo dice, la interrogante, que es el problema de investigación, también se conoce como la pregunta de investigación, y su formulación debe estar enmarcada entre signos de interrogación. Recordemos asimismo que la pregunta va a conducirnos a la creación de un conocimiento original, con lo cual este elemento ya debe estar presente desde el inicio de la formulación de nuestra interrogante. Ahora bien, ahondemos un poco más en el concepto del problema de investigación. Es un elemento crucial para nuestra tesis, es un elemento crucial para iniciar con la redacción del plan de investigación, porque nos permite saber qué buscamos hacer con la tesis. Asimismo, su construcción o su formulación suele llevar algunas semanas. Esto no se da de un momento a otro, esto no surge en un solo día. Este problema de investigación llevará el trabajo serio de revisión bibliográfica previa para llegar hasta una pregunta que tenga la suficiente solidez académica para que pueda ser aprobada por sus respectivos asesores. Es muy común que la pregunta vaya adquiriendo forma en la medida en la que cada tesista se informa del tema elegido para investigar con mayor eficiencia. Es por eso que hay que realizar el trabajo de revisión bibliográfica de forma seria, porque nos va a permitir llegar a una pregunta de investigación adecuada. Una vez que su asesor o asesora de tesis le dé el visto bueno acerca de la solidez de su pregunta de investigación, esta no debe modificarse durante la redacción de la tesis. Imagínense ustedes si la modifican. Si revisan la grabación anterior, pues la modificación de la pregunta de investigación, esto es del problema, pues nos llevará a la modificación del plan de investigación y con ello de toda nuestra tesis. Veamos algunos errores comunes en la formulación del problema de investigación. Por ejemplo, miremos esta primera interrogante. ¿Debe ser el aborto un delito en el Perú? Esta interrogante está llena de errores y no puede ser nuestra pregunta de investigación. ¿Y por qué no? Porque a la fecha el aborto ya es un delito en el Perú, no solamente el aborto voluntario, sino también el involuntario. Y por lo tanto la pregunta aquí formulada no contiene la búsqueda de un conocimiento original. En su lugar, pareciera que la pregunta está dirigida a cuestionar la regulación existente. Pareciera que la persona que está proponiendo esta pregunta, lo que en realidad está buscando
es cuestionarse si la regulación existente debería todavía mantenerse. Bien, pero lamentablemente, al no estar formulada como tal, esto es, en un sentido de crítica, no es posible comprender la interrogante. Y por lo tanto, si alguien presenta una interrogante como estas, pues entonces será una interrogante que no podrá formar parte de una investigación académica, porque a la fecha ya contamos con una regulación. Por otra parte, miren esta segunda propuesta. ¿La colaboración eficaz vulnera los principios generales del proceso penal? Esta también es una pregunta incorrecta, como problema de investigación. ¿Y por qué? Porque la respuesta a esta pregunta se responde con la sola lectura de la regulación sobre colaboración eficaz en Perú. Tal es así que, efectivamente, la colaboración eficaz, tal como se encuentra regulada en Perú, sí vulnera los principios generales del proceso penal. Por ejemplo, el principio de contradicción. No obstante, al ser una institución especial, su regulación responde a la flexibilización de estos principios, ¿no? Toda vez que se busca lograr que un coprocesado o coimputado en una situación regular nos brinde información sobre el ilícito cometido. De esta manera, no se logra alcanzar un conocimiento original a partir de este interrogante, pues podemos llegar a la respuesta de esta pregunta con la sola lectura de la norma. Otra cosa es que se busque ahondar mucho más en esta flexibilización de los principios que se realiza y acaso se busque cuestionar ello o se busque realizar una mejor interpretación de esta flexibilización. No obstante, esto último no está plasmado en la interrogante y por lo tanto la propuesta tal como se encuentra redactada no podrá ser parte de un problema de investigación válido para iniciar con nuestra tesis. Veamos algunos ejemplos desde la dogmática penal acerca del problema de investigación. Así, por ejemplo, es importante que cuando nosotros nos vayamos aproximando al contenido ideal de nuestro problema de investigación, hagamos referencia a la llamada técnica del embudo. ¿En qué consiste esta técnica? Partir de lo general hacia lo específico. Partir de preguntas que inicialmente nos van surgiendo para poder formular nuestro problema de investigación, pero que sin embargo, una vez que la volvemos a revisar, nos parecen muy generales o nos parecen que se responden únicamente a partir del texto legal, con lo cual será importante coger esta pregunta y poder precisarla al punto de ir hacia lo que verdaderamente se busca cuestionar con la tesis. Veamos un ejemplo desde la dogmática penal. Partamos de esta primera propuesta del ejemplo anterior, que era, ¿debe ser el aborto un delito en el Perú? Como habíamos señalado, esta propuesta es incorrecta. Pero sin embargo, no se desanimen. Es un primer paso para continuar buscando nuestra pregunta. Volvamos a pensar en la propuesta. Miremos esta segunda. ¿La regulación que existe en el Perú sobre el aborto es legítima? Entonces nos vamos acercando, en primer lugar, a verificar que ya existe una regulación en Perú, pero a cuestionar la legitimidad de la misma. Pero sin embargo, sigue siendo muy abierta. Tengamos un tercer intento. ¿La regulación que existe en el Perú sobre el aborto voluntario vulnera el principio de última ratio? Miren esta precisión. Ya no estamos ante todo el aborto, sino que estamos ante el aborto voluntario. Y se cuestiona la vulneración de uno de los principios a efectos de cuestionar su legitimidad. Entonces nos vamos acercando más a la especificación que queremos. Pero esto todavía puede ser mucho más preciso. Y miren esta cuarta propuesta. La regulación que existe en el Perú sobre el delito de autoaborto vulnera el derecho de autodeterminación de la gestante y por lo tanto debe ser considerada un tipo penal inconstitucional. En esta cuarta propuesta ya nos hemos concentrado únicamente en un tipo penal, que es el autoaborto, respecto a los tipos penales que conforman los abortos voluntarios en Perú. Hemos dejado atrás la idea de la contravención al principio de última ratio y nos hemos concentrado en la vulneración del derecho a la autodeterminación de la gestante. Finalmente, también hemos precisado
que esta contravención acaso puede significar una consideración de carácter inconstitucional a la regulación existente, con lo cual vean cómo se ha partido de lo general hacia lo específico. Si bien esta cuarta propuesta puede llegar a especificarse mucho más, lo cierto es que evidencia ya un trabajo de reflexión que ha partido revisión inicial de la bibliografía sobre la materia. Justamente a este paso de la formulación general hacia una formulación específica es que se denomina la técnica del embudo. Vamos de algo general, grande, abierto, que todavía no es nuestra pregunta, pero que sin embargo, si es que continuamos ahondando en la misma línea, podremos llegar hasta nuestra pregunta específica. Hagamos otro ejemplo, a partir de otra de las ciencias penales, que será la criminología. Así, por ejemplo, tenemos el siguiente supuesto. ¿Las prisiones peruanas contribuyen a la resocialización de los internos? Esta es una pregunta general. Ya sabemos que no es nuestra pregunta de investigación, pero continuemos en este esfuerzo. Veamos la segunda propuesta. ¿Las prisiones peruanas contribuyen a la resocialización de los internos por el delito de robo agravado? Vean ustedes cómo hemos precisado, y ya no estamos hablando de todos los internos, sino que nos estamos concentrando en aquellos condenados por delito de robo agravado. Pero esto puede precisarse aún más. Y veamos lo siguiente. ¿El tratamiento penitenciario ha contribuido a la resocialización de los internos por el delito de robo agravado en Perú? Veamos cómo ya estamos identificando que el tratamiento penitenciario será aquello que nos permitirá medir el carácter de resocialización, y por lo tanto hemos mantenido a su vez la propuesta de aquellas personas condenadas por robo agravado en el país. Pero esto puede ser mucho más preciso. Y veamos la cuarta propuesta. El trabajo realizado en los talleres de confección de ropa como parte del tratamiento penitenciario recibido en el penal de Lurigancho ha contribuido en la resocialización de los internos condenados por robo agravado entre los años 2000 a 2005. Vean ustedes cómo se va precisando este carácter de las preguntas, partiendo de lo general a lo específico, al punto de llegar en la última propuesta a precisar no solamente el tipo de tratamiento penitenciario que vamos a indagar, como son los talleres de confección de ropa, sino también una acción concreta, como es el lurigancho, esto es el carácter contextual, y a su vez hemos identificado aquellos internos que serán materia de nuestro análisis, que son aquellos condenados entre los años 2000 a 2005. Vean ustedes cómo, para la criminología, sí será más que relevante precisar el contexto y los años de estudio, esto es, el criterio contextual y el criterio temporal en la propia pregunta de investigación. Esto, por ejemplo, no teníamos que hacerlo con tanta magnitud en la propuesta desde la dogmática penal, y ya son algunos de los elementos que nos van a diferenciar en cuanto a la ciencia penal donde se enmarque nuestra investigación. Hagamos otro ejemplo desde la política criminal. Aquí, por ejemplo, podemos tener como una primera propuesta la siguiente pregunta. ¿La política criminal trazada contra el lavado de activos en el Perú es eficiente? Esta propuesta es demasiado general, pero continuemos con una segunda propuesta. ¿La política criminal trazada contra el lavado de activos en el Perú es eficiente para prevenir su comisión? Miren cómo nos vamos concentrando únicamente en el margen de la prevención. Continuemos con este intento de precisión. Las acciones de prevención señaladas por la Política Nacional contra el Lavado de Activos en Perú para los años 2016 a 2021 son eficientes. Hemos partido de la especificación de la prevención a un documento de acción política como es la Política Nacional contra el Lavado de Activos en Perú, que también se enmarca dentro de un contexto y de un espacio temporal. Y veamos nuestro cuarto esfuerzo. ¿En qué medida los esfuerzos realizados para informar a la ciudadanía sobre el alcance del lavado de activos en Perú contribuyen a prevenir su comisión en el marco de los objetivos trazados por la Política Nacional contra el lavado de activos
para los años 2016 a 2021. Fíjense aquí cómo hemos continuado en este ejercicio de precisión, a tal punto que hemos ahondado en identificar la información que recibe la ciudadanía como aquella acción importante para medir el carácter de prevención de la comisión de este delito. Hemos continuado con la identificación del documento de política nacional, hemos mantenido el carácter temporal y hemos añadido una pregunta muy útil desde la disciplina de la política criminal, que es ¿en qué medida? Lo cual nos va a reportar una medición de los esfuerzos alcanzados o realizados por las autoridades respecto a este accionar concreto, que no será otra cosa que el informar a la ciudadanía en materia del delito de lavado de activos. Fíjense ustedes cómo las preguntas van cambiando en torno a la ciencia penal en la cual se enmarca nuestra investigación. Eso también será muy importante a tener en cuenta cuando formulemos nuestras interrogantes. Ahora bien, aquí tienen ustedes un cuadro de resumen, donde se pueden encontrar algunas precisiones que van a ser requeridas en mayor medida por las diferentes ciencias penales. Así, por ejemplo, desde la dogmática penal ya hemos señalado que la delimitación contextual únicamente será importante si, por ejemplo, busco enfocarme en el análisis de una regulación específica. Si recordamos el ejemplo del aborto, este se concentra en analizar un tipo penal correspondiente a la legislación peruana, por lo cual era útil referirnos a este contexto. Asimismo, si es que alguien desea hacer un análisis referido a la legislación comparada, pues también deberá incluir este contenido en la pregunta de investigación. Lo mismo si es que busco desarrollar el contenido de un derecho a partir de la jurisprudencia interamericana, pues deberé señalar esta precisión en la pregunta de investigación. Sin embargo, cuando vamos avanzando, y por ejemplo en función a la delimitación temporal, la dogmática penal únicamente deberá contener una pregunta donde se precise esta delimitación si es que se busca hacer un estudio histórico y a partir de ahí proponer un contenido jurídico o proponer un aporte a esta disciplina. Y en el caso del uso de métodos cuantitativos o cualitativos, la dogmática penal no requiere esta clase de métodos, salvo que estemos ante una investigación de tipo interdisciplinario, es decir, donde la dogmática mezcle o donde la dogmática busque la compañía de otras disciplinas como puede ser la criminología o la política criminal para la elaboración de la tesis. Si no es el caso, entonces no debemos incluir ninguna mención a estos métodos dentro de la pregunta de investigación. Vayamos por la criminología. En nuestra propuesta habíamos identificado, por ejemplo, la resocialización en el caso de internos que se encontraban en el penal de Lurigancho. Entonces, la delimitación contextual es más que necesaria en esta ciencia penal. Lo mismo con la delimitación temporal. Ustedes pueden recordar que habíamos identificado que serían objeto de estudio nuestros internos que habían sido condenados por un delito de robo agravado entre los años 2000 a 2005. Y aquí también será muy eficiente identificar de forma al menos inicial un método desde el cual se va a realizar esta medición de la resocialización. Por ejemplo, en nuestro caso, todo hace pensar que partiríamos de una metodología de carácter cualitativa, toda vez que iríamos a indagar si es que la implementación de talleres de confección de ropa en el penal de Lurigancho como parte del tratamiento penitenciario recibido por estos internos contribuyó o no a su resocialización. En una siguiente grabación haremos referencia a qué se entiende por método cuantitativo y cualitativo, pero es importante nuevamente que ustedes vayan identificando que los problemas que se vayan a trazar, que los problemas que se vayan a redactar, van a ir cambiando en función a la disciplina en la cual se enmarque nuestra investigación. En el caso de la política criminal, también será necesario hacer una delimitación contextual.
lo mismo con una delimitación temporal, y también se tendrá que hacer referencia al método que yo vaya a utilizar para dicha medición. En nuestra pregunta final, que era justamente el supuesto donde iba a medir si es que la información del delito o sobre el delito de lavado de activos a la ciudadanía ayudaba a la prevención del mismo, la pregunta iniciaba con ¿en qué medida? Esto es, hacía referencia a un método cuantitativo. Más adelante vamos a precisar de qué trata cada método, pero nuevamente dense cuenta que dependiendo de la ciencia penal donde se enmarque mi aporte, voy a tener que reformular o voy a tener que formular mi pregunta de investigación de forma adecuada. Y hasta este punto hemos visto algunas características del problema de investigación. Dejo para una siguiente grabación el alcance de la hipótesis de trabajo. Muchas gracias.